Cuando la profesora Sofía Escudero me planteó el hacer una exposición retrospectiva de mi trabajo gráfico en la Universidad Politécnica de Valencia, pues en ese mismo momento me surgió la idea de aprovechar la oportunidad para editar un libro que representara todo este trabajo que tiene que ver con mi trayectoria profesional y algunos que también Xosé Teiga crea paralelamente como experimento, ¿no? A partir de aquí lo que hago es pues buscar sponsors dentro de instituciones gallegas como puede ser la Xunta, Galicia Calidade, el CEGAI y también instituciones privadas. Y no tengo una respuesta de apoyo, es más, no tengo ni una respuesta. Por tanto, entro en un estado de rebeldía total en el que me planteo hacer una protesta, ¿no? Esto no puede ser. Entonces me planteo el tomar partido de otra forma y darle un giro de 180 grados al proyecto. Lo que digo es, ¿cómo puedo darle valor al diseño? ¿Cómo puedo hacer y cómo puedo a la vez protestar? Se me ocurre la idea de, como yo soy una persona que genera también trabajo gráfico de forma más experimental y con el fin lúdico, pues lo que me planteo es hacer un libro que contenga todo ese trabajo lúdico, que sea austero y que tenga que ver con mi trabajo y mi forma de pensar, ¿no? Y entonces planteo pues elaborar un libro, editar un libro donde muestre todo este trabajo de Xosé Teiga que no se conoce, con el único fin de luego quemarlo, salvar 25 y quemar 100. Quemarlo porque es la única forma de hacer que ese libro se convierta en una pieza de coleccionista, de darle valor al diseño como diseño, hacer una pieza artística y una acción protesta que pueda ser referencia para que otros se rebelen ante lo que está ocurriendo con respecto a las instituciones hacia la cultura, que no se nos apoya. Y esto lo que opino es que le da un valor distinto al diseño, ¿no? Porque se revisa pues la cantidad, por tanto vale más lo que estás destruyendo. Es una forma creativa, destructiva de hacer que las cosas valgan más. Finalmente lo que hago es grabar esta acción protesta en vídeo y bueno, dejar constancia de que el proyecto es real y se ha hecho, ¿no? Se graban la quema de esos 100 libros como un ritual y se graba todo ese proceso, que es lo que presento aquí, con la idea de darle valor al diseño y de presentar el diseño como una herramienta también de creación. Yo soy de los que creo que el arte debe de tener ideas detrás, servir para comunicar y para transmitir algo, y que el diseño podría ser una herramienta como la pintura, la escultura, la fotografía, que permita pues representar esas ideas, ¿no? Que el diseño puede ser una buena herramienta y puede ser considerado como arte si está hecho con el fin de ser arte, ¿no? Agradecer a Agencia Gráfica, la imprenta que hizo posible el que este libro sea una realidad, en especial a Carlos Gil, que es el dueño de la imprenta y el empresario, a Daniel López y también a Javier Facal, que es la persona que está en la máquina y que se esforzó mucho en que el libro estuviera impecable.